capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sabemos que muchas veces la palabra se reitera y se repite, pero dice el apóstol Pablo, para vosotros es seguro. Si Dios habla y repite para nuestra seguridad y para que aprendamos la importancia que cada creyente debe dar al venir a la casa de Dios, a su presencia, por ser sus hijos. Vamos a dar lectura al verso 1 en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor añada bendición a su eterna palabra. Y esto habla acerca del cuerpo de Cristo, el deber del Hijo de Dios de estar en comunión con su Padre. Somos sus hijos, y como hijos, bueno, Dios quiere que estemos delante de Él, que vengamos a su casa. A veces parece que
Para el mundo, el Hijo de Dios no es nada o no es nadie, pero para Dios somos de mucha importancia. ¿Por qué? Porque le costó muy caro al Señor, al Padre, nuestra salvación. Le costó ni más ni menos que la vida de su propio Hijo. Por eso tanto nos mezquina el Padre, tanto nos ama, que no quiere el mal para nosotros. A veces somos nosotros, hijos rebeldes, que nos alejamos del Padre. Así no nos gusta algo y nos vamos. Pero Dios otra vez en su infinito amor y gracia nos trae de nuevo a su presencia. Y así Él nos tiene, está alrededor nuestro, nos sostiene. Por eso vemos como la importancia, dice Pablo, de que estemos presentes siempre ante nuestro Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿En qué otro lugar vamos a encontrar, hermano, paz, descanso, reposo, gozo? Ese gozo que viene de lo alto, el gozo del Espíritu. Esto no es un gozo natural, una alegría que viene un ratito y después se va, no. El gozo del Señor es un gozo que permanece. Podrá venir la lucha, la prueba, muchas veces tendremos que pasar por lugares desérticos, lugares feos, pero ese gozo está en nuestro corazón y le podemos agradar a Dios y agradecer por todo lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y ese, dice, es nuestro culto racional. Es razonable que vengamos a la casa de Dios y que podamos estar juntos alabando y glorificando su nombre por lo que Él ha hecho. Y está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Nosotros como miembros de ese cuerpo, no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo don y no todos ocupamos un lugar en el cuerpo. Así como en lo natural el cuerpo humano tiene mano, pie, una vista, un oído, una boca, y así cada uno tiene su lugar en el cuerpo, como el cuerpo natural humano. Cada miembro que tenemos, tiene su función. La boca para hablar, el oído para oír, las manos para hacer, los pies para andar, y así. Cada uno tiene una función. Por eso la Escritura dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos van a ser boca, no todos van a ser ojo, no todos van a poder predicar. Otros van a estar en su lugar haciendo la obra de Dios, como dice, como leemos acá, practicando, dice, la hospitalidad. Otros están orando, otros están compartiendo la necesidad de su hermano, está viendo la necesidad y él está ayudando. Bueno, así cada uno somos necesarios y útiles en el cuerpo de Cristo. No hay miembro inútil en el cuerpo de Cristo. Si alguno piensa que es así, no, está equivocado. Y cuanto más en lo espiritual, hermanos, si en lo natural cada parte de nuestro ser, nuestros miembros tienen una función importantísima, cuanto más en lo espiritual. Cuanto más en lo espiritual, y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos dependemos uno de otro. Dependemos uno de otro. Y cada uno, dice, tiene distintas habilidades, dones, según la gracia que nos fue dada, dice la palabra. Y a lo mejor usted dice, yo no sé qué don tengo. Así una vez nuestro hermano Guillermo le preguntó a nuestro hermano José, ¿cómo sabe uno qué don tiene? ¿Y cómo va a saber? Dice, andando con Dios, andando, caminando con el Señor, día tras día, se va manifestando qué don tiene usted. A lo mejor a usted le gusta hablar del Señor, de la salvación. Y bueno, es un don de evangelista. Usted puede predicar a Cristo a los demás. Y no necesita un púlpito para eso. No. Usted en su trabajo, donde va, puede predicar de este Cristo de poder. El que tiene poder para levantar al hombre del pecado. Sacarle de esa situación donde el enemigo arrojó al hombre en ese estado deplorable de ahí.
el Señor quiere sacarle. Y usted tiene, hermanos, la oportunidad de servir a Dios y decirle al hombre que Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo puede librarte de este mal que tenés. ¿Cuánto hay en el mundo que están sufriendo? ¿Y cuántos de nosotros estamos con la boca cerrada? No somos como, bueno, en la palabra encontramos muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Esteban. Era joven, pero dice, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y así en nuestra vida, hermanos, tenemos que procurar los dones, principalmente recibir el Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser útil en el cuerpo. En la medida que nos rendimos al Señor, que le buscamos, ahí vamos a tener, hermanos, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y vamos a mirar como ejemplo de este joven que sufrió por el Señor y tuvo un ministerio muy corto, Esteban. Y sabemos que muchos dirán, siendo jóvenes no podemos perder nuestro tiempo, porque tenemos que vivir, pero sin el Señor nuestra vida no es nada sin el Señor. Y vamos a mirar con la ayuda del Espíritu Santo en el Hecho de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Capítulo 7 y en el verso 55. Vamos a leer para entender en el verso 1 primero del capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, estaba hablando de Esteban. En el verso 6 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por medio de la palabra. Entonces el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, nosotros escuchamos, dice, de este Jesús. Entonces le pregunta y él le dice, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Jerusalén. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo le mostraré. Y así empezó Esteban a relatar los hechos y la maravilla que Dios hizo desde Abraham, pasando por todos los patriarcas, hasta cuando le sacó de Egipto. Y así le fue contando a todos cómo Dios tiene poder para libertar. Y Esteban en ese momento estaba lleno, dice, del Espíritu Santo. Y vemos en el verso, cuando él estuvo hablando, en el verso 51, él le hablaba acerca de este Cristo que fue crucificado. Inmediatamente después que Cristo fue crucificado, Esteban fue apedreado y muerto por causa del nombre del Señor. Pero él no tuvo temor de hablar. Vemos cómo le dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Así es el hombre hoy día, duro de corazón, duro de cerviz, de oído, no quiere escuchar. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así le dice Esteban a Israel, los judíos que estaban ahí escuchando. Y dice verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Como en ese momento, él lleno del Espíritu Santo, dice, él levantó la vista y pudo ver, dice, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos, note su reacción, en vez de también ellos alabar y adorar a aquel que él estaba predicando, él veía a Cristo parado a la diestra del Padre. Si ellos aceptaban, se rendían a las palabras de Esteban, el Señor iba a venir en ese momento. Pero ellos, dicen, taparon sus oídos. Vemos cómo vuelve otra vez a rechazar Israel a su Mesías. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo cuenta esto porque él estaba ahí presente, pero él era en ese momento Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Pero le vemos a Esteban. Si Esteban en ese momento, ¿no es cierto?, que él estaba predicando, él se quedaba callado. Bueno, él quizás iba a mantener su vida, iba a salvar su vida, pero él, dice, habló con denuedo, predicó a Cristo, no se calló. Y hoy día hay muchos no quieren hablar del Señor. Él prefirió morir antes de callarse y no hablar de su Señor. Dice, fue apedreado. Y apedreaban, dice, a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y notamos que Esteban ahí se identifica con su Señor Jesucristo. Él, en la cruz del Calvario, nuestro Señor también dijo esa misma palabra, no le tome en cuenta este pecado. Podemos predicar y muchos se van a tapar los oídos, muchos se van a burlar, muchos se van a reír, otros quizás van a querer matarnos, pero nosotros tenemos que predicar a este Cristo. Vemos que Esteban era un joven, pero no dudó en entregar su vida al Señor. Habiendo dicho esto, dice, durmió. Vemos que no dice murió, porque el creyente en Cristo no muere, duerme. Él enseguida el Padre recibió su espíritu y seguramente estuvo ahí delante de su Dios. Él le vio a Jesús ya parado. Imagínense si él en ese momento le vio a Cristo ya parado para volver, si todos se arrepentían y aceptaban. Cuanto más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Ya la profecía se cumplió. La palabra está casi el 99% cumplida. Falta solamente un poquito de tiempo. En el reloj de Dios deben ser segundos para la pronta venida de Cristo. Él va a venir a llevar a los que se están preparando. Por eso, dice el apóstol Pablo, nosotros estamos acá en la tierra y tenemos que hablar de este Cristo. Y cada uno Dios le da un don diferente. Bueno, no hay que callar, no hay que quedarse así nomás. Ore al Señor, busque al Señor y va a descubrir el don que usted tiene. Otros les gusta la alabanza, alaban a su Dios. Otros les gusta visitar a los enfermos, visita a los enfermos. Lleve la palabra al necesitado. Y si le gusta servir en la casa de Dios, sirva en la casa de Dios. Hay mucho por hacer siempre en la casa del Señor. Yo siempre de niña aprendí
a ir a la iglesia, a llevar, a limpiar el piso, a limpiar el salón para el culto. Y muchas veces me he ido de siesta, caminando cuadras y cuadras con el calor. Pero yo servía al Señor y esa era la manera. Después el Señor con el tiempo va puliendo, va sacando ese instrumento que Dios va a usar. Él va capacitando. Pero tenemos que comenzar, hermanos, desde ahora. Si no hemos hecho nada, bueno, es tiempo de hacer. Somos muchos en un cuerpo, muchos miembros, y todos dicen somos miembros los unos de los otros, dice Pablo. Y cuando un hermano está dolido, está mal, un hermano está enfermo, y todo el cuerpo se duele. Y lo mismo que nuestro propio cuerpo natural. A veces nos duele el dedito chiquito, pero nos duele la cabeza y todo el cuerpo porque se siente en todas partes. No podemos decir porque me duele acá, nomás, me duele ahí, nomás y no en otro lado. Todo el cuerpo siente. Así es en lo espiritual. Cuando más nos acercamos en comunión a Dios y el Espíritu Santo nos hace sentir qué miembro está necesitado. Por eso dice el verso 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, todo fue dado por la gracia de Dios. Aún nuestra salvación es por gracia pura, solo por la fe. Bueno, cuanto más estos dones que el Espíritu Santo reparte, es por gracia. Muchos conocen la palabra y bueno, dice, si conoce la palabra y tiene el don de predicar, bueno, predique, dice, como dice acá. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y así, cada vez que damos la palabra, damos por fe, sabiendo que solamente Dios puede poner, hermanos, esa fe en los corazones. La palabra engendra una fe sana en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener el oído afinado para escuchar la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino la verdad. La verdad que va a libertarle, la verdad que le va a dar crecimiento, la verdad, hermano, que nos está alimentando en este tiempo para ser fuertes y seguir peleando, batallando la buena batalla de la fe. Use, hermano, la fe, use, hermano, el don que Dios le dio. Bueno, dice, si es de servicio, en servir. Sirva, hermano, a su hermano. Sirva en la iglesia, arregle la silla, haga algo para el Señor. Y dice la palabra, el que enseña en la enseñanza. Todos tienen distintas funciones. No, en un cuerpo no solamente hay uno, el ojo solamente, no. Tenemos oído, mano, pies, y todos juntos pueden hacer la obra del Señor. Dice el que exhorta en la exhortación. Muchas veces el Espíritu Santo utiliza a un hermano y viene y nos da una palabra, y la palabra es para exhortarnos. Y tenemos que decir amén, porque el Espíritu Santo guió. Y si el Señor que tanto nos ama nos quiere corregir, bueno, tiene Él su instrumento para corregir. A usar un hermano rendido, un hermano que conoce la palabra y va a venir y va a decir, hermano, vos estás equivocado, o vos estás haciendo mal. Y si somos humildes, vamos a decir amén, vamos a aceptar. Si somos sinceros, vamos a reconocer. Por eso dice el que exhorta en la exhortación. Pero en la gracia, hermano, no es para condenar al creyente, no. Solamente es para que nuestro hermano vuelva a la senda, digamos, en la senda correcta, vuelva al camino correcto. Si por ahí se está desviando un poquito, pero siempre es con amor. Nunca es, hermano, señoreándonos de la fe de nuestro hermano, no, sino con gracia, con amor, con espíritu de mansedumbre. Si tenemos un espíritu de mansedumbre, hermano, ¿quién se va a resistir? Dice, y luego dice, el que reparte
con liberalidad. Hay santos que son muy generosos y bueno, eso también es un don. Y ese don no tenemos que confundir con dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Está hablando de una liberalidad, algo distinto. Podemos ayudar a otros, darle a nuestro hermano necesitado, ser generosos. Y Dios nos enseña así en su palabra y a veces no practicamos. Sabemos que tenemos que dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Sabemos que tenemos que dar a nuestro hermano que necesita, pero a veces no practicamos, no lo hacemos. Y esto también es por fe, hermano. Por fe tenemos que dar si queremos recibir, porque dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces cuando tenemos y nos damos, bueno, después nos va a faltar, porque nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. Dios nos manda a repartir, a dar, muchas veces una ofrenda al necesitado, o traer a la casa de Dios la ofrenda, y no lo hacemos. ¿Y por qué no hacemos? Porque somos mezquinos. Así la carne es mezquina, no quiere dar. A veces tenemos mucho y demás, pero igual no queremos dar. Imagínense, aquella viuda de Sarepta, y se tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite en su vasija, pero no le mezquinó cuando Dios le dice, ve a Elías, ve a la casa de la viuda, y ella te va a dar de comer, le dice. Y la viuda dice, pero ¿cómo? Si yo tengo así para mí, para mi hijo, voy a hacer una torta en el fuego y ya con esto vamos a comer y después vamos a morir de hambre. Ella no pensó así. Ella simplemente obedeció. Y en esa obediencia está la verdadera bendición. A veces decimos, no voy a dar porque si doy me va a faltar. Pero hermanos, tenemos que ser sabios. Darle a Dios primero para que después Dios supla la abundancia. Porque Dios va a suplir cuando usted está haciendo conforme a la palabra. Nosotros no enseñamos como enseña el legalista, que obliga a su oveja a diezmar y a ofrendar. Cada rato le está pidiendo, no. Nosotros enseñamos la manera de Dios. Y después usted y el Señor se arreglan. Si el Señor pone en su corazón, entonces usted va a obedecer. Y cuando va creciendo, entonces ahí ya se va viendo el crecimiento. No damos porque nos piden, sino porque agradecemos a Dios y damos por gracia lo que el Señor ya nos suplió. Nunca Dios pide algo que no nos haya dado. Primero nos da y después Dios pide la obediencia. Si somos obedientes, el Señor nos va a bendecir, porque más bienaventurado es dar, dice, que recibir. Así nosotros recibimos siempre mucho más de lo que pedimos, lo que entendemos, porque Dios está obrando detrás, hermano. Yo nunca me voy a olvidar una hermanita que ya está con el Señor, y ahí eso me quedó grabado en mi mente. Dice, una vez me llegó y me dice, mira hermana, me trajo un huevito, y ese huevito era la primicia, me dice. Te traigo la primicia de mi gallina que puso un huevo. Ese huevo podía haberlo comido ella, pero ella lo trajo para el Señor. Y muchas veces el hombre en su mezquindad dice, no, ¿para qué le voy a llevar? Capaz que ni necesita, dice, pero no es eso. Es su obediencia a Dios y lo que usted le da a Dios. No, mire el instrumento que está delante, porque el instrumento que está delante falla tanto o más que usted también. Pero Dios mira el corazón. Dice, Dios ama al dador alegre. Y por eso si damos, tenemos que repartir y dar, dice, con liberalidad, con alegría, con amor. Esa es la manera, la gracia. Nadie nos obliga. Simplemente nosotros aprendemos. Y esto a mí me enseñaron de criatura, de chiquito. Teníamos que ir a la escuela dominical y siempre llevábamos. Yo le pedía a mi mamá, necesito mamá porque quiero dar al Señor. Y bueno, mi mamá me daba. A lo mejor no sabía qué yo hacía, pero yo llevaba a la casa del Señor. Y así se aprende, hermano, a dar.
No es que uno está pidiendo porque se necesita o porque, sino estamos enseñando la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Por eso dice, el que preside también con solicitud. Está hablando de aquellos que están al frente, con una disposición de corazón. Hermano, muchas veces usted no está capaz acá delante del púlpito, pero si viene un hermano de afuera y usted sabe que es un hermano nuevo o que todavía no aceptó al Señor, atiéndale, dele su Biblia, dele su himnario, muéstrele una silla, hágale sentir como de la familia. Así cuando alguien viene, un invitado en su casa, ¿usted qué hace? Usted le hace pasar, le atiende lo mejor. Bueno, así tiene que ser entre nosotros, hermano. Dice la palabra, con solicitud tenemos que hacer. El que hace misericordia, dice, con alegría, siempre haciendo con gozo las cosas para Dios. Y dice verso 9, el amor sea sin fingimiento. No debe haber en nosotros, hermano, falsedad. Tenemos que ser sinceros, genuinos y delante de Dios, porque Dios está mirándonos. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos de mucho valor. Tenemos que amarnos sin fingimiento, dice la palabra. Y Dios va haciendo conforme a la medida de nuestro crecimiento la obra en nosotros. El amor se va a abundar si nos amamos unos a otros. Por eso el Espíritu Santo, vemos los dones. Gálatas capítulo 5. Vamos a dar lectura allí para ver los frutos del amor, del Espíritu Santo. Y uno de los frutos es el amor. Gálatas capítulo 5 y el verso 22. Mas el fruto del Espíritu, dice, es primero amor. Note, primero es amor. Porque si no tenemos amor, entonces no somos nada. Sin amor no somos nada. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor. Después viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas dice, no hay nada que se oponga, no hay ley. Eso viene de Dios. Por eso podemos amarnos unos a otros. Y que el Señor lleve toda la gloria. No es por nuestra capacidad, es un don de Dios. Y para la gloria de Dios, si somos útiles, es por su gracia. Y el Señor va a añadir, el Señor va a dar amor. Volviendo, vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 12. Volviendo a este tema de que somos miembros y que Dios pone en el cuerpo como Él quiere a cada uno. 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 4. El Espíritu Santo está en este tiempo repartiendo los dones, porque hay que crecer. Tenemos que crecer, tenemos que ser edificados. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note para qué se nos da esta manifestación de los dones. Es para el provecho, para el suyo y para el del hermano, y para el de todos. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es un don. A otro, palabra de ciencia,
según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y el apóstol Pablo tenía los 9 dones. Y bueno, si nosotros clamamos a Dios y nos rendimos a Dios, Dios va a dar también estos dones. A otro, dice el verso 10, hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así el Espíritu Santo, Él va dando los dones como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Nosotros somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y así, mediante el Espíritu Santo, nosotros estamos siendo edificados, estamos creciendo. El Espíritu Santo es el regalo que recibimos gratuitamente de nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús le dice a los discípulos, vayan, quédense en Jerusalén, van a recibir del Padre el poder de lo alto. Bueno, así también nosotros. Pablo dice que no va a recibir la salvación, sino un regalo, que es el Espíritu Santo. Y Dios va dando los dones. Es hermoso, hermano, conocer cómo Dios quiere dotar a su iglesia de estos dones. Imagínense, dice, uno puede dar una palabra de sabiduría, otro puede tener un don de sanidad. Y yo le digo que sí, que se puede. Hay hermanos que oran y al instante son sanados, porque tiene ese don. Si el que ora tiene fe y el que pide oración y está enfermo también tiene fe, se produce inmediatamente el milagro, al instante. El Señor sana. Y este es el milagro que muchos a veces se quedan maravillados. No, dice, vamos allá porque allá se sana la gente. Pero no es que la gente se sana porque se va a ese lugar, sino que aquel que está orando tiene el don de sanidad. Y entonces el que va a pedir por esa enfermedad que tiene y tiene fe que va a ser sano y se ora, en el instante es sanado. Esto es todo don de Dios y para la gloria de Dios. No es al hombre que recibe la gloria, sino nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros predicamos un evangelio poderoso. Como dice Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si cree, hermanos, no hay límite para el poder de Dios. El único que le pone límite a Dios es nuestra incredulidad. Por no creer, Dios no puede hacer en nosotros esas obras. Pero si nosotros creemos, Dios va haciendo esa obra en nuestra vida. Quizá usted no nota, pero los que estamos de afuera vemos cómo va el crecimiento del creyente, de cómo habla, de cómo se dirige, de cómo se maneja, y ya como también declara la palabra, y así va notando el crecimiento espiritual. El enemigo ya no puede hacer nada. Cuando un creyente empieza a levantarse en fe y está creciendo y está teniendo esos dones, ya el enemigo le respeta, ya no toca. Bueno, así tenemos nosotros también, hermanos, que buscar del Señor. Miramos como le dice el apóstol a Timoteo, esta es nuestra parte también, de no descuidar. Capítulo 1 de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1 de segunda carta de Pablo a Timoteo, y el verso 6, dice, por lo cual te aconsejo, este es el consejo de Dios para nosotros, que avives el fuego del don de Dios que está en ti,
por la imposición de mis manos. El don de Dios, el Espíritu Santo. Y hermano, si usted todavía no recibió, busque, alabe, adore a Dios. Cuando alabamos y adoramos, levante su mano, clame a Dios, alábele. No mire al que está al lado, no mire que si se van a reír o van a decir algo, no importa. Entréguese a su Señor, ríndase a Él, y cuando el Espíritu Santo cae, le llena, bueno, su voz ya no va a ser igual. Su lengua se traba y empieza a hablar en nueva lengua. Esa es la manifestación. Se le traba su lengua, es porque el Espíritu Santo tomó el control de esa lengua. Ese miembro pequeño, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, ahí entonces usted empieza a hablar una nueva lengua. Ese don necesitamos, porque Él es quien va a traer revelación a nuestra vida. Más y más revelación. Y a veces el enemigo quiere ponernos mal, porque a veces no podemos recibir. ¿Por qué no recibo? Es porque no nos tiramos en los brazos del Señor. Hermano, cuando usted quiere en una pileta para nadar, ¿qué tiene que hacer? Tirarse al agua. Bueno, así nos tiramos en los brazos del Señor. Y ahí el Espíritu Santo viene y nos llena con su poder. Por eso Pablo le dice, te aconsejo, no descuides el don que está en ti. Hay que seguir adelante, no podemos quedarnos atrás. Por eso tenemos que predicar y dar al Señor. Volviendo al libro de Romanos para terminar. Romanos, el capítulo 12, es un capítulo completo, muy hermoso, pero no vamos a tener tiempo. Solamente quiero leer el verso 11 y 12. Es lo que requiere diligencia, dice. Diligencia para nuestra vida espiritual está hablando. No perezosos. La pereza, hermano, va contra nuestra vida, tanto natural como espiritual. Sino dice fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Estar siempre diligente, dispuesto a recibir de Dios lo que Dios tiene. Y luego dice, sirviendo al Señor. Verso 12, gozosos en la esperanza bienaventurada, hermano, de reinar con nuestro Dios, con nuestro Señor. Él ya viene a llevar a los que se están preparando. Gozoso en la esperanza, dice. Pero luego dice, sufridos en la tribulación. Y si nosotros sufrimos, hermano, en algo, en este camino, en esta preparación, sabemos que si sufrimos también vamos a reinar con nuestro Señor. Y luego dice, constantes en la oración. Y qué importante este versículo. No podemos descuidar, hermano. Y la oración es la base de todo. Con la oración le mantenemos al enemigo en raya. No puede el enemigo atacar a un santo de oración. Y si ataca, sabemos que la victoria es segura. Así que nuestra parte es declarar, como dice Pablo, que seamos gozosos en esta esperanza gloriosa, que suframos en la voluntad de Dios, que suframos también con gozo y que seamos constantes en la oración. La oración es la llave que abre toda puerta, la que soluciona todos los problemas. Un santo que ora es un santo vencedor, un santo que se pasa su tiempo en oración, y bueno, es un santo que seguro está lleno del Espíritu Santo y lleno de la vida de Cristo. Por eso, hermano, no debemos descuidar, debemos orar a Dios y pedir que nos envíe espíritu de gracia y espíritu de oración. Así tiene que ser su oración. Señor, dame espíritu de gracia, dame espíritu de oración, para que se pueda manifestar en nosotros el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen, pero que nuestro culto es frío, dicen, no es, y porque en nosotros no está ese fervor. Acá de adentro sale ese fervor, para poder alabar, para poder cantar, para poder predicar, para poder orar. Ese fuego tiene que arder, y depende de nosotros. No diga, es frío nuestro culto. Nosotros estamos fríos muchas veces,
porque no estamos suficientemente en comunión con nuestro Dios. Que el Señor, hermano, añada bendición a su palabra y que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Eso necesitamos, hermano, que alumbre nuestro entendimiento para que sepamos realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a qué grado de gloria quiere llevar un día nuestro espíritu, porque el Señor va a venir a llevar a los que se preparan. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a ponernos de pie para dar gracias, Señor.